La alta cámara del Consejo Galáctico observaba desde sus torres de marfil, mirando hacia abajo a la última adición a su gran imperio, la Tierra. Lo habían hecho 1000 veces antes. Una especie primitiva tropieza en la vasta inmensidad del espacio, apenas fuera de su propio sistema solar, y el Consejo extiende una mano, no en amistad, ni en unidad, sino en dominio. El mensaje siempre era el mismo, un decreto, no una solicitud. Ahora estáis bajo la protección del Consejo Galáctico. A cambio, se pagará un tributo, recursos, tecnología, soldados. Rechazarlo no es una opción. Para la mayoría de las especies, este era el momento en que se inclinaban. Algunos dudaron, otros resistieron, pero al final, todos terminaban cediendo. El Consejo era un imperio, y los imperios no toleraban la desobediencia, ***. Pero luego llegó la humanidad. El mensaje había sido enviado. Una delegación de los mejores del Consejo esperaba la respuesta de la Tierra, en el gran salón del Alto Canciller, una estructura masiva flotando sobre el mundo capital de Envi Prime. Era un espectáculo, un escenario para que la Tierra se arrodillara, como todas las demás lo hicieron antes. En cambio, llegó un solo representante. No un embajador, ni un diplomático, un soldado. Avanzó en un uniforme desconocido para el Consejo, pero que mostraba las cicatrices de la batalla. Su rostro estaba marcado por la experiencia, sus ojos inquebrantables. Un veterano, un guerrero. No llevaba ningún regalo ceremonial, ni una petición formal de piedad, solo un disco de datos. El alto canciller sonrió con desdén. ¿Vienes con las manos vacías? ¿Acaso tu gente no respeta el orden de la galaxia? El humano sonrió, pero no había calidez en su gesto. Colocó el disco de datos sobre la gran mesa del Consejo, empujándolo hacia adelante, como si contuviera el destino de las estrellas mismas. Trajimos nuestro tributo, dijo. Sugiero que lo vean. Los miembros del Consejo, siempre confiados en su superioridad, accedieron a la petición del humano. Los proyectores holográficos se encendieron, y la sala cayó en un silencio expectante. Las imágenes eran granuladas, tomadas desde cámaras de cascos y drones orbitales. Los primeros clips mostraban una armada alienígena de naves del Consejo descendiendo sobre colonias humanas, exigiendo sumisión y obediencia. Luego vino el material real, una masacre. No de humanos, sino de los invasores. Las primeras fuerzas del Consejo que pisaron el suelo humano se encontraron con resistencia, como era de esperar. Lo que no se esperaba fue lo que siguió. Las ciudades no cayeron, se convirtieron en fortalezas. Los civiles no huyeron, tomaron las armas. El Consejo había conquistado 1000 mundos, pero nunca se habían enfrentado a una especie que convirtiera la guerra en una forma de arte. El material cortó hacia un campo de batalla. Un general alienígena estaba entre sus tropas, una fuerza de miles. Tenían la ventaja de la altura, números superiores, un poder de fuego abrumador. Y entonces, el suelo mismo estalló. Los soldados humanos, cubiertos por armaduras que parecían absorber la luz, emergieron de la misma tierra. Se movían como fantasmas, atacando desde las sombras. Las tropas del Consejo caían en masa, sus armas inútiles contra una fuerza que no luchaba por conquista, sino por venganza. La pantalla parpadeó de nuevo, una estación orbital que se suponía sería un punto de reunión para la invasión, ahora una ruina humeante. Los restos de un Dreadnought del Consejo flotaban, partidos en dos, sin vida en el vacío. Luego vino el último clip. Un oficial del Consejo, apenas vivo, con su armadura rota, los ojos abiertos de terror. Un soldado humano se arrodilló a su lado, hablando en el dispositivo de comunicación del oficial capturado. «Diles», dijo el soldado, «diles que venimos». El material terminó. La expresión del alto canciller se retorció en furia. «Esto es una locura. ¿Te atreves a amenazar al Consejo?» El humano se inclinó hacia adelante, su voz calmada, casi divertida. «No», dijo. «Ya hemos pasado la etapa de las amenazas. Esto es una declaración». La sala estalló en caos. Los miembros del Consejo gritaban, algunos pidiendo guerra, otros instando a la cautela.
Pero el humano permaneció imperturbable, de pie en medio de la tormenta como una fuerza de la naturaleza. Pensasteis que nos arrodillaríamos, continuó, su voz firme, que aceptaríamos vuestro dominio como los demás. Pero cometisteis un error. Se dio la vuelta, dirigiéndose a la salida, pero se detuvo justo antes de las enormes puertas. Supusisteis que éramos solo otra especie, dijo, mirando por encima de su hombro. Y por primera vez, el alto canciller sintió algo extraño apoderarse de su pecho, miedo. El humano sonrió. No lo somos. Con esas palabras, salió. El Consejo Galáctico había pedido tributo. La humanidad había entregado un ajuste de cuentas. Las puertas se cerraron de golpe detrás del humano, dejando a la sala del Consejo en un silencio atónito. El alto canciller, una criatura imponente con tentáculos bioluminiscentes que pulsaban con agitación, se giró hacia sus asesores. Esto no puede ser permitido, dijo. Este insulto no puede quedar sin respuesta. Una miembro del Consejo, una reptiliana de escamas esmeralda que se movían bajo la tenue luz, mostró sus colmillos. Son peligrosos, dijo, si permitimos que esta desobediencia se extienda, otros se levantarán contra nosotros. Debemos actuar con rapidez. Los tentáculos del alto canciller parpadearon mientras consideraba la situación. El material había sido devastador. Los humanos habían luchado con más ferocidad de la esperada, más de lo que cualquier especie había luchado antes. Pero el Consejo había gobernado la galaxia durante siglos, y un solo mundo, por más desafiante que fuera, no podría resistirles. Movilicen la flota, ordenó el canciller. Si la humanidad no se arrodilla, la romperemos. Los miembros del Consejo murmuraron su aprobación, ya preparando la guerra. Lo que ninguno de ellos comprendía era que acababan de cometer su mayor error. El mensaje llegó a la Tierra en pocas horas. La humanidad no había estado esperando tranquilamente. Sabían que el Consejo exigiría sumisión. Sabían que la desobediencia llevaría a la guerra, por lo que se prepararon. A lo largo del sistema solar, escondidos en las sombras de lunas y asteroides, en estaciones espaciales secretas fuera de la vista, la humanidad había construido su arsenal. Y ahora era el momento de usarlo. En la Tierra, en un búnker de mando subterráneo bajo las ruinas de lo que alguna vez fue Ginebra, los líderes de la humanidad se reunieron. La sala estaba llena de oficiales militares, científicos, estrategas y aquellos que habían orquestado la resistencia. El humano que se había presentado ante el Consejo, el que había entregado las imágenes, estaba entre ellos. El almirante Jonas Bark se encontraba al frente de la mesa, con las manos apoyadas sobre la superficie metálica. Su rostro estaba inexpresivo, pero su voz cargaba con el peso de la furia de la humanidad. Están enviando todo, dijo. Una fuerza de invasión a gran escala. Creen que vamos a luchar como todos los demás, desesperados y temerarios. Creen que ya han ganado. Un murmullo bajo recorrió la sala. Un general se burló. Se llevarán una gran sorpresa. Bark asintió. No solo luchamos guerras, continuó. Nosotros. Presionó un botón en la mesa, y una pantalla holográfica se encendió, mostrando la flota entrante del Consejo. Miles de naves de guerra, transportes y armas de asedio planetarias. Y no entienden lo que sucede cuando empujas a la humanidad hasta el límite. La pantalla cambió, revelando las defensas de la Tierra. Pero no solo la Tierra. Todo el sistema era una fortaleza. Naves sigilosas, cañones planetarios ocultos en la corteza, estaciones de guerra cibernética listas para interrumpir las comunicaciones enemigas. Pero lo más aterrador de todo, el mayor arma de la humanidad, el proyecto Revenant. Una flota de naves como nada que la galaxia hubiera visto jamás, cazadores silenciosos envueltos en negro, diseñados para una sola cosa, la destrucción. Cada nave estaba equipada con tecnología que se había invertido a partir de naves capturadas del Consejo, modificadas y perfeccionadas con la ingenio humano. No luchaban de manera justa. No lo necesitaban. La voz de Bark era baja, pero retumbaba en la sala como un tambor de guerra. Querían tributo. Querían sumisión, dijo. Sus ojos ardían con algo antiguo,
algo primitivo. Les daremos guerra. Días después, la flota del Consejo Galáctico llegó al sistema Saúl, sus naves de guerra oscureciendo las estrellas. Esperaban una victoria rápida. Esperaban que los humanos se rompieran, se rindieran. En cambio, encontraron oscuridad. No había transmisiones, ni resistencia visible, solo el silencio inquietante de una trampa esperando ser activada. Y entonces, una por una, sus naves comenzaron a desaparecer. El ajuste de cuentas había comenzado. El primer barco del Consejo desapareció sin dejar rastro. Sin explosiones, sin escombros. Un momento estaba allí, un punto en la formación de la flota, y al siguiente, ya no estaba. Luego otro, y otro. En el puente de mando de la nave insignia del Consejo, la Eternidad Dominante, el almirante supremo Sos estaba congelado, sus mandíbulas haciendo clic por la creciente inquietud. Sus ojos se movían sobre el mapa holográfico, donde se podía ver que se desvanecían secciones completas de su flota. Informe de situación, ordenó, su voz cortante. Un oficial nervioso, de una de las razas insectoides menores bajo el dominio del Consejo, dudó antes de responder. No lo sabemos, Almirante Supremo. Nuestras naves están desapareciendo, pero no hay lecturas de energía, ni firmas de armas. Sos mostró los dientes, visiblemente furioso. Imposible. Algo está ahí fuera. Entonces comenzaron los gritos. A través de todas las frecuencias, las naves del Consejo enviaban señales de auxilio, transmisiones distorsionadas, voces gritando antes de ser cortadas. La flota había llegado esperando defensas planetarias, tal vez una resistencia desesperada. Lo que no esperaban era la fría y despiadada precisión de los cazadores humanos. Una nave de guerra de clase Revenant, la Eclipse 1, se deslizaba a través del vacío como un fantasma. Dentro de ella, su tripulación se movía con una eficiencia silenciosa, observando como su último objetivo, un gigantesco Dreadnought del Consejo, flotaba ajeno en la oscuridad. El capitán Elías Carter estaba en su silla de mando, sus dedos apretando los descansabrazos mientras daba la orden, iniciar abordaje. Sin cañones de riel, sin misiles, sin armas rimbombantes de guerra. Ese no era el modo humano. Ya no. En lugar de eso, los sensores de la nave enemiga parpadearon por un segundo, apenas perceptible. Y luego, ya estaban dentro. Equipos de élite, vestidos con armaduras negras silenciosas, aparecieron dentro de los pasillos de la nave enemiga. Su tecnología de sigilo había eludido todas las medidas de seguridad. Los oficiales del Consejo apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las cuchillas humanas encontraran sus gargantas. Un escuadrón de soldados insectoides corrió a armarse, pero sus armas no respondían. Sus sistemas habían sido hackeados antes de que pudieran darse cuenta de que estaban siendo atacados. El pánico se desató. Los soldados humanos se movían como fantasmas, como depredadores. No luchaban por honor, por territorio o por conquista. Luchaban para erradicar. En cuestión de minutos, el Dreadnought estuvo bajo su control, sus propias armas ahora volteadas contra la flota. Sos solo pudo mirar horrorizado mientras la nave capturada abría fuego contra sus antiguos aliados, sus cañones de riel reduciendo las naves del Consejo a escombros ardiendo. Un miedo profundo e inquebrantable se enroscó en su estómago. Esto no era guerra. Esto era una matanza. Retiro, gruñó. Reagrupémonos. Necesitamos. Las luces del puente parpadearon. El mapa holográfico se distorsionó. Y luego una voz, fría, mecánica, cortó a través de los sistemas de la nave. Vuestra flota está comprometida. Vuestro destino está sellado. La tripulación del puente se quedó congelada. Los ojos de Sos se abrieron con incredulidad. No sois conquistadores, dijo la voz, que no era sintética, sino humana. Sois presas. Y luego, desde la oscuridad del espacio, la verdadera pesadilla se reveló. Naves que habían estado ocultas, docenas, cientos, aparecieron de repente, rodeando la flota por todos lados. No eran acorazados ni destructores. Eran naves depredadoras.
El consejo había llegado esperando un enemigo que luchara por desesperación. Se habían preparado para la resistencia, pero no para la caza. La humanidad no luchaba guerras. La humanidad las terminaba. Sos apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que su nave temblara violentamente. Explosiones sacudieron su casco, su tripulación gritaba, las alarmas sonaban. Y entonces, a través del caos, una sola transmisión llegó a la pantalla principal. El humano de la sala del consejo, el que les había advertido. El almirante Jonas Bark. Miró a la cámara sin parpadear. Deberíais haber aceptado el tributo, dijo. Y entonces, la nave insignia explotó. El Consejo Galáctico había venido para hacer que la humanidad se arrodillara. Ahora ardían en el frío abismo. La nave insignia, Eternidad Dominante, se rompió como una estrella moribunda, sus escombros dispersándose en el vacío. La explosión iluminó el campo de batalla, proyectando sombras fantasmales sobre los restos de la una vez poderosa flota del Consejo. Por primera vez en su larga historia, el Consejo Galáctico no solo había sido derrotado, había sido cazado. El almirante Jonas Bark permanecía a bordo de la Eclipse 1, observando cómo se desplegaba la devastación a través del visor. Su rostro no mostraba emoción, pero en lo más profundo de su ser, sabía que esto era solo el comienzo. El Consejo había gobernado las estrellas durante siglos, aplastando a cualquiera que se atreviera a resistir. Y ahora, por primera vez, habían sangrado. Señor, uno de los oficiales, informó un miembro de su tripulación. Las naves del Consejo sobrevivientes están intentando huir. Bark se giró hacia el mapa holográfico, y vio en tiempo real cómo las naves del Consejo se dispersaban, rompiendo su formación como ganado asustado. Estaban huyendo. Exhaló lentamente. Todavía no lo entienden, dijo. No los dejéis escapar, ordenó. No debe quedar ningún sobreviviente. La orden se ejecutó sin dudar. Las naves humanas avanzaron, cortando rutas de escape, siguiendo a las naves en fuga con despiadada eficiencia. Un crucero del Consejo, sus motores ardiendo mientras intentaba hacer un salto a hiperespacio, fue deshabilitado de inmediato, sus sistemas apagados en un instante, como si la nave misma hubiera quedado ciega. Los equipos de guerra cibernética a bordo de la Eclipse 1 trabajaban en silencio espeluznante, apoderándose de los controles enemigos, alterando los sistemas de navegación, volviendo las propias naves del Consejo contra ellos. Un momento después, el crucero, cegado e impotente, fue destruido por los cañones de riel humanos. Otro intentó esconderse entre un campo de escombros, pero en el momento en que entró, un dron de sigilo humano explotó cerca, enviando fragmentos afilados de metal atravesando su casco. Uno por uno, los sobrevivientes cayeron. No era guerra. No era una batalla. Era una exterminación. Bark observaba todo, con el rostro tan duro como el hierro. El Consejo había cometido un grave error al asumir que la humanidad rogaría por misericordia. La misericordia ya no estaba en su vocabulario. Señor, dijo otro oficial, hemos capturado a uno de sus almirantes. La tripulación resistió, pero logramos capturarlo con vida. Bark se giró. ¿Vivo?, preguntó el oficial vaciló. Sabía lo que eso significaba. Bark suspiró. Pásenlo. Momentos después, la pantalla principal cobró vida, mostrando la imagen del almirante supremo Sos, su cuerpo restringido, sus mandíbulas temblando lo que solo podía ser miedo. Sus ojos se movían rápidamente por el puente humano, observando la eficiencia silenciosa de la tripulación. No había celebración, no había jactancia, solo una ejecución fría y meticulosa. No podéis. Comenzó Sos, su voz temblorosa de miedo. Bark lo interrumpió. Te dije lo que pasaría. Sos mostró los dientes, furioso. El Consejo no permitirá que esto quede sin respuesta. Hemos gobernado la galaxia durante milenios. Nuestra ira. Bark se inclinó hacia adelante, su voz baja, casi un susurro. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sos se detuvo, y las siguientes palabras de Bark enviaron un escalofrío helado a través de su exoesqueleto. Nosotros somos la ira. La transmisión se cortó.
Un momento después, la nave de SOS se redujo a polvo. La gran flota invasora del Consejo, la flota que se suponía que iba a destrozar a la humanidad, había desaparecido. No fue rechazada. No fue derrotada. Fue obliterada. Pero Jonas Bark sabía que esto estaba lejos de haber terminado. Giró hacia sus oficiales. Prepararse para la siguiente fase. Algunos de sus oficiales dudaron. Señor, la batalla está ganada, dijo uno. Bark endureció su mirada. La batalla, sí, pero no estamos aquí solo para ganar batallas. Un silencio lento y terrible se extendió por la sala. Estamos aquí para terminar la guerra. A través de las estrellas, ocultos en las profundidades del espacio del Consejo, las élites gobernantes de la galaxia seguían sin saber lo que acababa de suceder. Pero pronto lo sabrían. La humanidad no solo luchaba para defenderse. La humanidad venía por ellos. La noticia de la masacre llegó al Consejo Galáctico como un susurro fantasmagórico. Al principio, se negaron a creerlo. Era imposible. La idea de que una especie emergente, una raza primitiva, pudiera aniquilar una flota invasora entera era absurda. Pero entonces llegaron los datos. Transmisiones interceptadas, llamadas de auxilio dispersas, la aterradora realidad de que no había vuelto ninguna nave. La flota se había ido. El alto canciller Brax se encontraba en la gran cámara del Consejo. Sus tentáculos bioluminiscentes palidecían de horror. La sala estaba llena de representantes de 100 sistemas estelares, todos murmurando en pánico. El aire vibraba con inquietud. Han masacrado nuestras fuerzas, siseó un delegado reptiliano. Nuestros acorazados más poderosos destruidos como si no fueran nada. Un alienígena masivo, con colmillos, golpeó la mesa de piedra con el puño. Debemos retaliar. Desplegad todas las naves. Aniquiladlos antes de que. Fue interrumpido por un sonido repentino y helado. Las puertas de la cámara se abrieron con un crujido, y un humano entró. La sala cayó en un silencio absoluto. Estaba solo, vestido con un atuendo militar oscuro y de cuello alto. Su rostro estaba tranquilo, sus ojos fríos. Avanzó sin miedo, sin titubear, hasta llegar al centro de la cámara. Fue solo entonces que el Consejo se dio cuenta del verdadero horror. No había sido anunciado. La sala más segura de la galaxia, con guardias en todas las entradas y vigilancia que debía haberlo detectado en el momento en que entró en la estación. Sin embargo, aquí estaba, sin ser desafiado, sin ser detenido. ¿Qué? Comenzó Brax, pero el humano levantó una mano enguantada, y la sala quedó en silencio de nuevo. Vuestra flota está muerta, dijo el humano, su voz suave, como un hecho. Vinisteis a nuestro sistema exigiendo tributo, exigiendo que nos arrodilláramos. Inclinó la cabeza ligeramente. Nosotros dijimos que no. El consejo permaneció inmóvil, y entonces el humano continuó. Ahora es vuestro turno de arrodillaros. Los tentáculos de Brax palpitaban con furia apenas contenida. ¿Te atreves? El humano lo interrumpió. Sí, nos atrevemos. Dio un paso lento hacia adelante, y todos los miembros del consejo retrocedieron. Construisteis un imperio sobre el miedo, dijo el humano. Gobernasteis a través de la fuerza, a través del terror. Aplastasteis mundos, que se negaban a arrodillarse. Su voz se hizo más baja. Creísteis que eso os hacía intocables. Metió la mano en su abrigo y dejó un pequeño dispositivo metálico sobre la mesa. Un holograma cobró vida. El consejo soltó un jadeo. Docenas de naves humanas flotaban en el espacio del consejo, indetectadas, sin ser desafiadas. Habían eludido todas las defensas, todos los bloqueos. Ya estaban allí. No solo habéis perdido una flota, murmuró el humano. Habéis perdido la guerra. El pánico estalló. Los delegados gritaban, algunos alcanzaban sus comunicadores, pero el humano permaneció allí, observándolo sin impresionarse. Brax golpeó la mesa con el puño. Si creéis que nos rendiremos. El humano sonrió. No queremos vuestra rendición. La sala quedó en silencio mortal. La sonrisa del humano se desvaneció. Queremos vuestra extinción.
En ese momento, la estación tembló. Explosiones sacudieron su casco exterior. Sonaron las alarmas. El mundo natal del Consejo, su bastión, estaba bajo ataque. El ajuste de cuentas había llegado. El pánico se extendió como un incendio. El Consejo Galáctico, los gobernantes indiscutibles del espacio conocido, nunca habían enfrentado un ataque en su propio mundo. Durante siglos, enviaron flotas para aplastar a las especies desafiantes, para destruir planetas rebeldes. Ellos eran los cazadores. Ahora, eran los cazados. El alto canciller Brax retrocedió, alejándose de la mesa. Sus tentáculos bioluminiscentes brillaban erráticamente por puro terror. Explosiones resonaban a través de la estación, distantes pero acercándose rápidamente. ¿Cómo?, tartamudeó, mirando al humano que había entrado en su sala como un fantasma. ¿Cómo llegaron vuestras naves hasta nosotros? Nuestras defensas deberían haberlo impedido. Construisteis vuestro imperio sobre la suposición de que solo el miedo bastaba para manteneros a salvo, dijo el humano, avanzando. Pensasteis que erais intocables porque nadie se atrevía a venir por vosotros. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro. Pero nosotros no tenemos miedo de vosotros. Una nueva explosión sacudió la cámara. Algunos de los delegados más débiles se acurrucaron debajo de la gran mesa de piedra, su orgullo desvaneciéndose al instante. Un alienígena con colmillos enseñó sus dientes en un intento desesperado de afirmar su dominio. «No entiendes lo que has hecho», rugió. «Nosotros somos el Consejo. Controlamos 10.000 mundos. Tenemos flotas que...» El humano lo interrumpió. «Teníais flotas», corrigió. «Y vuestros 10.000 mundos». Dejó otro dispositivo sobre la mesa. Los hologramas cobraron vida, mostrando imágenes en tiempo real desde todo el dominio del Consejo. Incendios en una docena de planetas, bombardeos orbitales reduciendo fortalezas a polvo, estaciones militares enteras destruidas antes de que pudieran siquiera levantar sus escudos. El humano miró a los miembros temblorosos del Consejo. «Vuestros pueblos están muriendo. Vuestros mundos están ardiendo». Dejó que las palabras calaran hondo. «No hemos venido aquí para negociar», dijo. «No hemos venido aquí a pedir tributo ni a ofrecer términos de rendición». Su voz se hizo fría. «Hemos venido para acabar con vosotros». La mente de Brax se nubló. El Consejo había gobernado durante milenios a través de una dominación absoluta. La mera sugerencia de su colapso era impensable. Y sin embargo, estaba sucediendo. Las naves ardían. Los imperios se desmoronaban. El miedo, el mismo miedo que alguna vez impusieron a especies inferiores, ahora los consumía. El alienígena con colmillos gruñó y se lanzó hacia el humano. Sus garras afiladas brillaban a la luz, pero el humano apenas se movió. Un disparo resonó. El cuerpo del alienígena cayó al suelo, su cabeza hecha un desastre de carne y hueso. El humano bajó su arma. «Eso fue por la Tierra», murmuró. La cámara quedó en silencio. El Consejo, los grandes gobernantes de las estrellas, no hablaron. No discutieron. No negociaron. Solo temblaron. El humano exhaló lentamente, casi decepcionado. «Esperaba más de vosotros», admitió, y luego sacó su comunicador. «Este es Bark. Ejecutad la fase final». El Consejo se estremeció. «¿Fase final?», murmuró Brax. Bark lo miró. «Sin sobrevivientes». En ese momento, comenzaron los bombardeos orbitales. El mundo natal del Consejo, el corazón de su vasto dominio, se convirtió en cenizas. Sin piedad. Sin negociaciones. Los gobernantes de la galaxia habían pedido tributo. La humanidad les había entregado la extinción. La guerra había terminado, y la humanidad se encontraba sola entre las cenizas de un imperio caído. Los incendios en el mundo natal del Consejo ardieron durante semanas. La humanidad no dejó sobrevivientes. No permitió rebeliones. Cada vestigio del gobierno del Consejo fue borrado. Pero el almirante Jonas Bark sabía que la guerra no había terminado. Al menos, no aún. El núcleo del Consejo había sido destruido,
pero su vasto imperio se había construido sobre más que solo sus gobernantes. Las flotas de guerra, las casas nobles, los gobernadores planetarios, muchos de ellos aún estaban ahí, extendidos por las estrellas. Algunos caerían en el caos, otros buscarían venganza. Bark estaba de pie en el puente de la Eclipse 1, observando cómo la última ciudad del Consejo se derrumbaba en un charco de magma. Su rostro no mostraba emoción. Pero detrás de él, la capitán LYNK rompió el silencio. La resistencia dispersa se está formando, señor, dijo. Algunos almirantes del Consejo han logrado reagruparse en los sistemas exteriores. Estamos recibiendo transmisiones, llamados a la venganza. Bark suspiró. Sabía que esto sucedería. Todavía no lo entienden, ¿verdad? Preguntó. LYNK vaciló. Señor. Bark se giró hacia ella, su expresión inexpresiva. No solo queríamos ganar esta guerra, dijo. Queríamos asegurarnos de que no haya otra. LYNK tragó saliva. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Bark miró hacia abajo, observando el mundo quemado bajo ellos. Tierra arrasada, dijo. Planeta por planeta. Sistema por sistema. No nos detendremos hasta que no quede nada. LYNK se tensó. Señor, eso significa miles de millones. Bark frunció el ceño. No dudaron en exterminar civilizaciones enteras cuando estaban en el poder. Gobernaron a través del terror. Si les dejamos algo, aunque sea una mínima posibilidad de reconstruirse, regresarán. Y no permitiré que eso ocurra. LYNK asintió sin argumentar. Sabían lo que estaba en juego. Todos habían visto demasiado, perdido demasiado, para dudar ahora. Ella transmitió las órdenes a través de la flota. Las naves de guerra humanas se prepararon para la siguiente fase. A través de los antiguos territorios del Consejo, planetas enteros cayeron. Sin tratados. Sin piedad. Cualquier mundo que hubiera estado del lado del Consejo fue reducido a ruinas. Cualquier flota que intentara reagruparse fue aniquilada antes de poder reunir fuerzas. La humanidad no solo mató a sus enemigos. Los borró. La noticia se propagó rápidamente. Algunos sistemas se rindieron en el momento en que las naves humanas entraron en su órbita, con la esperanza de recibir piedad. Ninguna fue dada. Otros lucharon desesperadamente, aferrándose al viejo orden. Murieron gritando. Y luego sucedió algo inesperado. Mundos que habían odiado al Consejo, planetas que habían vivido bajo su dominio opresivo, comenzaron a celebrar el paso de la humanidad. Para ellos, los humanos no eran conquistadores. Eran liberadores. En una docena de planetas, estallaron revoluciones. Especies que habían estado esclavizadas se levantaron, inspiradas por el ejemplo humano. Algunos se arrodillaron ante la humanidad, suplicando unirse a ellos. Otros simplemente tomaron las armas y terminaron el trabajo. Una galaxia que había estado gobernada por el miedo ahora se ahogaba en el caos. Y Jonas Bark, de pie en el puente de su nave insignia, observando cómo todo se desplegaba, se dio cuenta de algo. La guerra había terminado, pero algo nuevo comenzaba. Algo mucho peor. La humanidad había destrozado un imperio. Ahora debían decidir qué hacer a continuación. Jonas Bark se encontraba en la sala de guerra de la Eclipse 1, mirando el mapa galáctico. La proyección holográfica parpadeaba, mostrando sistemas marcados en rojo, aquellos que habían sido quemados, limpiados del control del Consejo. Sin embargo, en el vacío de la destrucción, algo nuevo comenzaba a tomar forma. Los rebeldes, los revolucionarios, las especies que antes habían estado sometidas bajo el dominio del Consejo, ahora se levantaban en las secuelas. Algunos veían a la humanidad como vengadores, como liberadores. Otros susurraban miedos más oscuros, que la humanidad se había convertido en lo mismo que una vez luchó contra. En el vacío entre las estrellas, los remanentes del Consejo aún se agitaban. Señor, la voz de la capitán LYNK lo sacó de sus pensamientos. Tenemos una situación. Bark se giró hacia ella. Ella tocó un control en la consola y apareció una nueva transmisión.
una imagen granulada de una baliza de auxilio capturada. Al principio solo había estática, luego apareció un rostro. Era Ayler, uno de los señores de la guerra élite del Consejo. Bark lo reconoció de inmediato, el alto almirante Koren. El rostro del alienígena estaba quemado. Su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado, sangre goteaba de su sien. Estaba apoyado contra los restos de una pared, los escombros de su otrora poderosa nave insignia visibles detrás de él. A los humanos que reciban este mensaje, dijo, su voz ronca, arrastrada por el dolor. Espero que estéis escuchando. Pensáis que habéis ganado. Creéis que el consejo ha terminado, pero no entendéis lo que habéis hecho. La transmisión parpadeó. En el fondo, las llamas de un mundo moribundo proyectaban sombras espeluznantes. Durante siglos gobernamos a través del miedo. Aplastamos los levantamientos antes de que pudieran echar raíces. Empuñamos el poder de las mismas estrellas y pensamos que éramos intocables. Koren tosió, un sonido húmedo y repugnante. Estábamos equivocados. Hizo una larga pausa, su ojo restante ardía con algo que Bark no pudo identificar. Nos habéis mostrado lo que sucede cuando los débiles se levantan. Habéis demostrado que los poderosos pueden caer. Sonrió, a pesar de su rostro roto. Y ahora, habéis desatado algo mucho peor que el consejo. Bark apretó la mandíbula. Mirad a las estrellas, humanos. Lo veréis pronto. La transmisión se cortó. Un pesado silencio cayó sobre la sala de guerra. LYNK exhaló. ¿Qué demonios significa eso? Bark no respondió de inmediato. Su mente trabajaba rápido, calculando. Koren estaba muriendo. Su flota estaba destruida. Su imperio yacía en ruinas. Pero el mensaje no era una rendición. Era una advertencia. El Consejo había sido un imperio tiránico. Sí, pero también había sido una fuerza estabilizadora. Había mantenido a una galaxia llena de especies beligerantes, señores de la guerra y antiguas rivalidades bajo control. Ahora, todo eso se había ido. Y algo nuevo estaba surgiendo. Bark giró hacia el mapa galáctico, observando cómo nuevas zonas de conflicto comenzaban a parpadear en rojo. 3 sistemas habían caído en una guerra total. 2 más se habían declarado imperios independientes. Un antiguo general del Consejo estaba reuniendo naves cerca de la cinturón de Orión, y en algún lugar, profundo en el vacío, los últimos leales del Consejo se estaban reuniendo, esperando el momento adecuado para atacar. Señor, dijo la capitán LYNK en voz baja, acercándose a él. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Bark exhaló. La humanidad había ganado la guerra, pero ahora se enfrentaba a una elección. Dejar que la galaxia se destruyera a sí misma o intervenir y tomar el control. Sabía lo que los generales en la Tierra querían. Querían consolidarse, fortificarse, prepararse para el eventual contraataque. Pero Bark había visto lo que estaba sucediendo allí fuera. Si la humanidad retrocedía ahora, no solo estarían dejando una galaxia destrozada, estarían creando algo mucho peor. No podemos dejarles, dijo Bark con firmeza. Debemos terminar esto. LYNK vaciló. Nosotros, tomar el control. Bark asintió, su rostro implacable. Si nos retiramos ahora, la galaxia nos mirará con miedo. Se preguntarán cuándo volveremos. ¿Y si algunos de ellos deciden que es hora de que nos ataquemos? No podemos permitir que eso suceda. Hemos ganado, pero aún no hemos terminado. Un silencio pesado se apoderó del puente. Todos sabían lo que eso significaba. Estaban a punto de convertir a la humanidad no solo en la vencedora, sino en la fuerza dominante de la galaxia. Bark miró hacia los oficiales reunidos. Preparen la flota, dijo. No hay marcha atrás. La decisión estaba tomada. La humanidad no solo sería un jugador más en la galaxia. Sería la raza dominante. A medida que las naves humanas se desplazaban hacia los sistemas que se habían declarado independientes, las antiguas naves del Consejo comenzaron a retirarse, temerosas de lo que vendría. Cada vez más planetas comenzaron a unirse a la humanidad, algunos por miedo, otros por necesidad,
Pero todos se alinearon, viendo en la humanidad no solo una nueva fuerza, sino una nueva forma de gobierno. Los viejos imperios caen, dijo Bark, mirando el vasto vacío del espacio. Y los nuevos surgen. La humanidad había derrotado al Consejo, pero aún quedaba trabajo por hacer. Había nuevas amenazas en el horizonte. En la oscuridad del espacio, entre las estrellas, nuevos enemigos se estaban formando. Los Warlords, los traidores, los restos de los imperios caídos, ya no eran un desafío para la humanidad. Pero había algo más en juego. Algo mucho más grande que cualquier flota, cualquier guerra. Estamos aquí para gobernar, dijo Bark con voz baja. No solo para destruir. Vamos a construir un nuevo orden. La guerra aún no había terminado. La humanidad había demostrado que los imperios pueden caer. Pero ahora, la verdadera batalla comenzaba. ¿Qué haría la humanidad con el poder que había ganado? ¿Cómo gobernarían los sobrevivientes? La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La guerra por la supervivencia había comenzado, y la humanidad estaba lista para enfrentarse a todo lo que viniera. En el puente de la Eclipse 1, Bark miraba cómo la galaxia se desplegaba ante él. Sabía que la humanidad ya no sería vista como una especie primitiva, una más entre miles, sino como los nuevos gobernantes. El viejo orden había caído, y un nuevo poder se levantaba. Pero con ese poder también llegaban nuevas responsabilidades. Es hora de que tomemos el control, dijo Bark a sus oficiales. El Consejo ya no existe. Ahora somos nosotros quienes decidimos el futuro de la galaxia. LYNK observó el mapa holográfico mientras los sistemas caían uno tras otro, algunos capitulando, otros luchando hasta el final. ¿Y si algunos de estos nuevos imperios no nos aceptan?, preguntó. No todos verán la humanidad como su salvadora. Bark asintió. Lo sé, pero nuestra fuerza será nuestra respuesta. Y aquellos que no se alineen, que intenten desafiar nuestro dominio, serán aplastados. La tensión creció en la sala mientras las órdenes se daban. Las flotas humanas se movían con precisión, tomando los mundos clave y asegurando el control de los sistemas vitales. Los antiguos imperios se tambaleaban, incapaces de resistir el avance de la humanidad. En los bordes del espacio, lejos de la influencia humana, los Warlords aún tejían sus planes. Pero Bark sabía que nada podría detenerlos. La galaxia nos teme, pero también nos necesita, dijo Bark, su mirada fija en el horizonte. Nosotros seremos los nuevos emperadores. Y en un nuevo imperio, no habrá lugar para la desobediencia. Un futuro incierto se extendía ante ellos, pero una cosa estaba clara. La humanidad, que alguna vez estuvo al borde de la extinción, ahora gobernaría todo. La guerra había sido solo el principio. Ahora, la verdadera batalla por la dominación comenzaba. Y con ese pensamiento, la Eclipse 1 avanzó hacia lo desconocido, llevando consigo las fuerzas de la humanidad hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades.